Hola amigos, el video de hoy es muy especial por dos razones. La primera es que hoy es el Día Internacional del ACV, también conocido como EBC, infarto cerebral, stroke, ictus, derrame cerebral, embolia. Este día fue instaurado por la OMS desde el 2008 y trata de concientizar a las personas acerca de la existencia de esta enfermedad que es muy poco conocida, pero que es una importante causa de muerte y discapacidad a nivel mundial. La segunda razón de que este video sea especial es para comunicarles que las publicaciones de una EBC en mi vida serán más esporádicas. ¿Por qué? Pues porque preparar las publicaciones en la calidad que ustedes merecen y con la frecuencia necesaria consume mucho de mi tiempo, el cual quiero dedicar a otros proyectos. No hay un equipo de gente llevando el canal, soy solo yo. Por eso publicaba una vez al mes. No dejen de ver el material que con tanto cariño y dedicación preparé durante casi 3 años. Recomiéndenlo a quien pueda servirle y no dejen de suscribirse. Gracias a todos y todas los que aceptaron grabar conmigo. Algunas personas pueden pensar que yo gano dinero haciendo esto. No es así, es solo por ayudar. Para que sobrevivientes de una EBC y sus cuidadores cuenten con la información que yo no tuve en su momento. Bueno, dicho esto, en el video de hoy contestaré preguntas de sobrevivientes de una EBC a los cuales he entrevistado. Las preguntas están en el orden en que las recibí. Comencemos. José Luis fue el primero en confiar en mí y compartirme su testimonio. Él tuvo 2 derrames cerebrales y nos cuenta cómo volvió a correr. ¿Cuánto tiempo te llevó aceptar que tu vida te había cambiado después de tu accidente cerebrovascular? No sé cuánto tiempo, años. Yo creo que es un proceso continuo. Sabes que has avanzado cuando ya no sientes lástima por ti y piensas en lo que sí puedes hacer. Todavía hay momentos en los que me descubro añorando lo que pudo ser, pero enseguida me ubico en el presente. Emilio es un ejemplo de que querer es poder. Es sobreviviente de una MAP o malformación arteriovenosa. Los invito a ver su testimonio. Cuando te dio tu AVC, ¿qué te interrumpió? Gracias por tu pregunta, Emilio. Bueno, a nivel laboral, tuvieron que encontrar a alguien que me sustituyera, pero nadie es indispensable, así que seguramente fue fácil de encontrar a otra persona. También me dedicaba a las ventas por catálogo, así que seguramente hubo por allí alguna venta que se perdió. A nivel personal, dejé de ser esposa, hija, dejé de cuidar a mi perro, dejé de aportar dinero en mi casa a mi mamá, a quien ocasionalmente
mente apoyaba porque ahora era totalmente dependiente. En fin, dejé mi vida como la conocía. Tras 2 años de mi EBC, me quedé sin poder trabajar y divorciada. Algunas tareas las he podido retomar, otras han cambiado y otras muy buenas que jamás imaginé han llegado. Víctor vive en Saltillo, Coahuila, y nos platicó algo muy interesante, cómo es volver a trabajar después de una craneotomía. ¿Con qué propósito consideras que Dios te convirtió en una sobreviviente? Creo que fue para dar visibilidad a esta enfermedad y demostrar que es posible tener una vida bella después de haber tenido una EBC. También he dado mi testimonio en distintos espacios y este canal también me ha ayudado en esta tarea de llevar esperanza a otros, y pues seguiré buscando formas de llevar esperanza a quienes están pasando por un proceso como el nuestro. Cari, lo dije en su capítulo y lo repito, ella fue la primera mujer sobreviviente de una EBC que se atrevió a contarme su historia. ¿Cómo fue tu proceso de recuperación en términos de la afasia? Nunca me han diagnosticado afasia. Lo que sí sé es que después de la EBC es más difícil hablar. Nunca dejé de hablar, pero hablo lento, bajito y poco. Estos videos los grabo por periodos y después descanso y vuelvo a grabar. Después de la EBC hablaba como con otro acento. Poco a poco hablé normalmente. Terapia de lenguaje nunca hice, pero sí hago ejercicios de respiración y también masajeo mi mandíbula así, para atrás y para adelante. También he aprendido a decir lo que quiero en pocas palabras, y hay veces que solo me dedico a decir sí y no cuando estoy demasiado cansada para hablar. Me angustiaba mucho hablar, bueno, todavía un poco, pero gracias al canal, a terapia psicológica y a ir a un club de libro y uno de escritura donde debo hablar. Además me encanta participar. Gracias a ello he ido superando mi angustia de hablar en público. Al ver que era difícil hablar, me interesé por la lengua de señas. Mi seña es esta, Carmen. Y también súper recomiendo talleres para personas con afasia. En mi experiencia, hablar después de una EBC puede ser muy angustiante. Sin embargo, los que te escuchan a veces ni lo notan, o como te quieren, te comprenden, te esperan, y eso es muy bonito. No toda la gente, porque hay personas que no son empáticas. Con ellos no te enganches y trata de olvidarlo. Eso es lo que puedo decir con respecto
a la dificultad de hablar. Lalo es conferencista y autor de libros. Su historia te inspira. Conocerlos a él y a su mami fue un honor. ¿Cuál ha sido tu reto más grande después de tu EBC? Volver a la vida cotidiana. En mi caso, ya no pude regresar a trabajar, pero las cosas más sencillas como ir a la tienda, a una reunión, cocinar, bañarte, vestirte, se vuelven un reto. Debes reinventarte. He tenido que encontrar nuevas formas de hacer las cosas. En general da miedo, pero enfrentar tus miedos puede ser difícil, mas no imposible. Encontrar una forma de generar ingreso económico ha sido mi reto desde hace algunos años. Encontrar algo que hacer a pesar de todas las limitaciones físicas que tengo no es fácil. Sin embargo, como dicen, el que busca encuentra. Janet es parte de un grupo de sobrevivientes que me acompañó y ella nos contó cómo retomó su maternidad después de su EBC. ¿Qué fue lo que te inspiró para abrir tu canal y compartir algo tan íntimo como es el vivir después de un EBC? ¡Ay, qué buena pregunta! Gracias, Yani. Y tienes razón, es algo muy personal. De hecho, fue difícil tomar la decisión de iniciar el canal. Pero supongo que el dolor de haber sufrido una EBC fue tan grande que solo hacer algo igual de grande, pero positivo, podía sanarme. Aunque al principio no fui muy consciente de eso. Pensaba que nadie vería mis videos, solo mi mamá. Pasé varios años escondiéndome y pensando que yo era la única sobreviviente. Ahora hay varios grupos de ayuda, pero hace 12 años no había mucho y todos los casos que conocía de personas que habían tenido una EBC habían muerto. Te asustaba ese pensamiento, pero ahora tengo muchos amigos sobrevivientes de una EBC. Por otro lado, la información que encontraba en internet era muy técnica y dramática. Yo la escuchaba y decía, ya me voy a morir, ya me voy a morir. Entonces, ¿por qué no explicar lo que es una EBC de una manera fácil y dando esperanza? Además, también necesitaba hacer algo útil y no pasar el tiempo victimizándome. Humberto, o Master Beto como yo lo llamo, es un sobreviviente, motociclista y muy simpático. ¿Cómo te sientes a nivel emocional el día con día? Digo, todos los días a partir de todo esto son días buenos y días no tan buenos. ¿Cómo te sientes tú emocionalmente cuando un día eres como una Mac, súper increíble, muy eficaz, y al día siguiente o horas después como una PC obsoleta? Antes pensaba que todo el tiempo debía estar bien y no. Como dices, hay momentos buenos y momentos malos. De ambos aprendo mucho a conocerme. Después lo suelto y sigo con mi vida.
Me sigo poniendo nerviosa al salir a la calle, al comer y al hablar, pero la sigo haciendo. Tal vez un poco de nerviosismo es necesario para recordarme que debo tener cuidado al realizar estas cosas. Hay días que mis dolencias físicas no me permiten hacer nada. ¿Qué hago? Llorar siempre me desestresa. También bañarme, escuchar algún podcast motivacional o de psicología para ver todo desde otra perspectiva siempre ayuda. Escuchar un podcast que me haga reír, escribir o leer un libro o platicar con alguien de confianza, todo eso ayuda. También cuando he estado muy mal, recurro a la terapia psicológica. Marino, desde República Dominicana, nos compartió su experiencia. ¿Piensas que tu vida terminó con una EBC? No conoces a Marino. ¿Qué cosas tú sacaste de la EBC en tu vida? ¿Qué cosas aprendiste? Cuando haces terapia física u ocupacional, aprendes que para ver resultados debes trabajar todos los días y ser paciente. Entonces, la paciencia es una enseñanza. De mi terapia psicológica aprendí a ver las cosas buenas, esas que hacen que no todo sea tan malo. También aprendí que no todo sale como yo quiero y también está bien porque aprendo bastante. Después de mi EBC he conocido gente maravillosa de la cual aprendo mucho y también he comprendido que el EBC me dejó un aprendizaje que ahora puedo utilizar para ayudar a otros y a mí misma. Mirel, ella estuvo en el video donde platiqué con varios sobrevivientes. Me identifico con ella porque su EBC también fue isquémica. ¿Me puedes compartir 3 acciones o cosas que te motiven cada vez que despiertas en tu nuevo día? Gracias, Mirel, por la pregunta. Todas las mañanas hago 3 cosas. Dar gracias por lo que tengo y también por lo que no tengo. Ejercicios de estiramiento y meditación. Hay días que tengo asuntos que atender y no puedo hacer todo, pero hago al menos el ejercicio de gratitud. Paola combina sabiduría y juventud. Por favor, no se pierdan su capítulo donde nos cuenta acerca de su proceso de recuperación. Entre tus secuelas, ¿hay alguna que consideres retadora para ti? Sin duda, la movilidad disminuida. Hay muchos lugares a los que quisiera ir sola, pero no puedo. Dependo de alguien que me ayude. Si puedo ir sola, debo de planear muy bien mi salida y esperar que el clima sea propicio en ese momento, ya que caminar sobre suelo mojado es mi kriptonita. O sea que es muy difícil para los que no entendieron. Casi no salgo de mi casa. Aquí me siento segura. Ya me acostumbré, pero a veces sí es difícil sobrellevar esta situación. ¡Qué buenas preguntas! Muchas gracias por apoyar este proyecto.
Su aceptación lo ha llevado a durar más tiempo del que había planeado. Este proyecto me ha cambiado. Los invito a dejarme un comentario donde me digan si les ha sido útil este contenido, ya que lo he hecho lo mejor que puedo con lo que tengo. Siempre leo sus comentarios y los respondo. Tal vez me tarde un poco, pero sí los respondo. Sigan adelante con su recuperación. Les deseo lo mejor. Abrazos. Adiós. Algo me pasa hoy tan fuerte, mi cuerpo no puede moverse. En la lucha me mantengo fiel, con amor todo puedo vencer. Médicos me ayudan con cariño, amigos y familia dan su calor. En cada mirada un destello de esperanza crece en mi interior. Una EBC cambió mi vida, pero mi fe sigue encendida. Resiliencia en cada paso, sé que todo tiene su plazo. Aprendo de esto cada día, las secuelas no me detienen. Pienso en lo que puedo hacer y en el amor que me sostiene. Días duros, noches largas, pero mi fuerza nunca baja. La sonrisa en tu rostro veo, y a mi lucha más me apego. Una EBC cambió mi vida, pero mi fe sigue encendida. Resiliencia en cada paso, sé que todo tiene su plazo. Aprendo de esto cada día, las secuelas no me detienen. Pienso en lo que puedo hacer y en el amor que me sostiene.